Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje por el mes de noviembre. ¿Cómo están? Espero que bien. Me imagino que están preparándose para lo que significa el fin de año. Yo también. Este va a ser el último video convencional dentro del canal y después va a haber videos especiales para lo que significa la Navidad y etcétera. Ya van a ver, hay sorpresas. Y después va a venir lo mejor para mí, que es las mejores lecturas y las peores lecturas del 2021. Estoy deseando hacer esos videos. En este caso, este wrap-up va a ser larguito porque he leído 9 libros. Y bueno, voy a tratar de hacerlo lo más concreto posible para que no se haga eterno. Y para que ustedes no se aburran. De todas maneras, siempre les dejo ahí en la cajita de información los atajos, así que pueden pasarse por el libro que más les interese. Esta vez va a ser un poco diferente porque voy a dejar para el final la gran decepción del año. No sé si del año, pero por lo menos de los últimos meses. Así que bueno, se los dejo ahí como un regalito para que se diviertan un poco con mi sufrimiento. Y si quieren también pueden saltar en el atajo e irse directamente ahí. Mi primera lectura del mes, o el primer libro que terminé durante el mes, olvidé aclarar para los que no me conocen que yo no pongo los libros en orden de gusto, sino en el orden en que los finalicé, aunque en este caso está la excepción del que voy a poner al final, que es la decepción. Fue La Edad de la Inocencia de Edith Wharton. Bueno, este libro me encantó. A mí Edith Wharton me gusta mucho. Ya he leído varias cosas de ella, me parece una escritora fascinante. Y bueno, tenía muchas ganas de leer este porque es una novela un poco más larga, las que yo había leído eran bastante cortitas. Y ya me parecía que dentro de esa novela corta decía demasiadas cosas y hablaba de muchos temas y me parecía sumamente profunda su escritura. Y bueno, la verdad que no me decepcioné para nada. Es espectacular este libro, es muy interesante. La historia gira alrededor de gente de la alta sociedad. No quiero decir mucho del argumento para que sea lo más fértil posible la lectura que hagan, sin saber demasiado de qué trata, pero bueno, habla sobre la clase alta de Estados Unidos de finales del siglo XIX y todas esas convenciones que tiene esta clase alta, todas estas restricciones en cuanto a cómo se pueden comportar o a lo que se espera de ellos, estas posturas que tienen frente a la comunidad, la idea de vivir de forma tan superficial y al mismo tiempo como si fueras una marquesina, como si fueras una vidriera. No importa lo que realmente pasa internamente dentro de las casas, lo que importa es lo que se ve. Toda esta doble moral, esta falsedad, bueno, de esto trata en general el libro y en concreto de una relación que se forma entre varios personajes, lazos que se forman entre varios personajes que en el caso del personaje protagonista, que es un hombre, le va a cambiar la vida y su perspectiva y su manera de ver las cosas. Tan interesante, muy bien descrito, pero tiene unas descripciones justas. No es de esta literatura tradicional de finales del siglo XIX, en donde a veces las descripciones son insoportables. Hay momentos en que uno dice, bueno, ya está, ya no quiero saber cómo es el adorno de la vasija de qué sé yo. Y concretamente estoy pensando en un libro que leí hace poco, sino que tiene las descripciones adecuadas para darte a entender la atmósfera del libro, para darte a entender también los rasgos internos psicológicos de los personajes. Nada está puesto porque sí, ninguna descripción está hecha sin un sentido final. Y eso es lo que tiene de sumamente interesante. Además, la construcción de personajes es excelente, los personajes son muy interesantes todos, a pesar de ser muy diferentes entre sí. Empatizas con todos ellos, los entendés, por más de que no pienses parecido o no hubieras actuado de la misma forma, pero entendés perfectamente, según el perfil que ella te describe, el por qué se comportan de esa forma. Es sumamente actual, es un libro que no le ha pasado mal la época, es feminista, es rompedor en muchos aspectos, interesantísimo, y al final me dejó sorprendida. Yo realmente no esperaba que fuera por ese lado. Me pareció muy maduro al final y muy realista. No es nada de lo que habla es ficticio o es fantasioso. Interesantísimo. Lo recomiendo altamente. Maravillosa Edith Wharton.
Nos saltamos y pasamos directamente a la tercera lectura que terminé durante el mes de noviembre, que fue Elsa y Fred. De Doris Lessing. Bueno, yo había comentado en el book tag de los premios Nobel que yo había leído solo una cosa de Doris Lessing, que es Gatos Ilustres. Me había gustado mucho cómo estaba escrito, me había parecido muy interesante porque es bastante biográfico. Bueno, es biográfico en realidad, no es que es bastante, es biográfico. Y tenía ganas de seguir con la autora. Y después, nunca más leí nada de ella. Mi prima, esta prima lectora de las que siempre les cuento, que además de lectora es escritora, siempre me ha hablado de Doris Lessing porque es una de sus autoras preferidas. Así que bueno, yo ya tenía la referencia de que me iba a gustar o que iba a ser buena. Y este libro me pareció muy interesante por su argumento, porque es la reconstrucción de la vida de los padres de Doris Lessing. Ambos padres sufrieron bastante por el paso de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, y ella piensa o repiensa cómo hubieran sido las vidas de ellos si no hubiera existido esa guerra, cómo hubieran sido sus caminos, qué cosas les hubieran pasado. Es una especie de redención de la historia de los padres. Entonces hay una primera parte en donde está esta historia inventada o esta historia en homenaje a sus papás, y la segunda parte donde habla de la verdadera historia de sus padres, en donde te cuenta cómo realmente fue la vida de ambos padres. Me parecía sumamente interesante el argumento. El problema es que no me pareció interesante lo que encontré en el libro. Hay dos partes, que son estas partes que comenté recién, que son totalmente inconexas. La primera parte, que es la de la ficción, a ver, vamos a partir de la base, está muy bien escrito, eso no hay duda. Muy bien escrito, tiene una forma de escribir muy fluida, es muy delicada, es muy elegante, se lee muy fácilmente, muy bien. Las historias son, dentro de todo, entretenidas, o sea, el libro se lee fácil, se lee rápido, pero esta primera historia inventada de sus padres es una historia bastante anodina. No tiene mucho sentido, no es anecdótica realmente, hay descripciones que a veces no tienen mucho sentido tampoco. Los personajes están tratados, o sea, sus padres, que son los personajes, están tratados de forma un poco superficial. Los diálogos son intrascendentes. Es como nada, o sea, no podría decir que es mala, pero tampoco es nada especial, no tiene nada interesante. Y al final, así, como le salió, listo, se terminó. No hay un arco raro. Después hay una breve explicación de cuáles fueron los hechos reales en los que se basó para hacer esta otra línea ficcional. Y eso es mucho más interesante, que son además 4 o 5 páginas. Esas 4 o 5 páginas son mucho más interesantes que las otras 200 que uno lee antes. Y después viene la segunda parte, la parte donde yo dije, bueno, acá se va a poner interesante porque vamos a saber realmente cuál es la historia de los padres, y entonces ahí vamos a hacer la comparación, y entonces vamos a entender por qué es que le dio esta vuelta en la parte ficcional. No, la segunda parte no es la historia de sus padres, bueno, habla de sus padres, pero sobre todo de su madre, con la cual ella tenía una muy mala relación. Y en realidad casi es autobiográfico, no es biográfico con respecto a los padres, es con respecto a ella, con respecto a las cosas que le pasó cuando era chica, cómo era la relación con los padres, o sea, todo visto desde su punto de vista, tratando en algunos momentos sí de justificar ciertas actitudes de los padres desde un punto de vista adulto, o sea, tratando de entender, bueno, claro, mis padres vivieron estas cosas y entonces por eso reaccionaban de esta manera, pero después eso se va diluyendo y se va convirtiendo cada vez más en autobiográfico y cada vez más en ensayo. Es una segunda parte en donde ella habla sobre muchas cosas que le parecen preocupantes, porque bueno, hay que tener en cuenta que este fue el último libro que escribió Doris Lessing, y entonces habla sobre la cultura, sobre la política, sobre la visión de Europa hacia los países subdesarrollados, sobre el feminismo, sobre los avances de la medicina. Tiene una visión un poco naif con respecto a los avances de la medicina, pero bueno, es su manera de ver la vida. Sobre lo que piensa con respecto a la cultura en general, a la educación, qué es lo que ella considera que está mal en esta época y era mejor en otras, y al revés. La comparación entre comienzos del siglo XX y finales del siglo XX, sí, está bien, o sea, y es interesante, y Doris Lessing es una persona muy interesante ella, y entonces lo que piensa también lo es, pero que no tiene nada que ver con lo que te plantean que uno va a leer. Son como 2 libros que podrían haber sido editados por separado
y que sí, el primero hubiera sido una cosa un poco tontona y el segundo hubiera sido algo autobiográfico / ensayo de los pensamientos de Doris Lessing. La verdad es que me quedé con cara de nada. Tan es así que le mandé un mensaje a mi prima y le dije, me pasa tal cosa, y ella me dijo, no, es que es así, o sea, eso a mí me pasó lo mismo. O sea, no me sentí loca, porque ella, que ha leído todo Doris Lessing, me dijo exactamente lo mismo que yo había percibido, y ella en concreto me recomendó otros libros con los que seguiré, porque realmente me parece muy interesante cómo escribe. Pero bueno, esa fue la experiencia. La cuarta lectura que terminé durante noviembre fue Mi abandono, de Peter Rock. Bueno, es un libro que me pareció muy bueno, muy interesante, que tiene muchas interpretaciones y muchas lecturas y que creo que pasa bastante por el filtro personal. Es un libro que está basado en una historia real, que bueno, que el autor se enteró porque pasó en Estados Unidos y le pareció tan interesante que quiso hacer una recreación de qué es lo que podría haber pasado. Y es un padre y una hija que viven en el bosque de manera marginal, o sea, están aislados de la sociedad. Y por casualidad un policía los encuentra y los trata de reincorporar en el sistema. A mí me pasó con este libro, bueno, me pareció fascinante de leer. Tiene hecha una película también, una adaptación cinematográfica que no vi. Está muy bien escrito en el sentido de que es atrapante. Uno no puede dejar de leer la historia, es muy cortito, así que se lee bastante rápido. En una parte la edición es espectacular, se llaman Ediciones Godot. Es argentina, es una editorial argentina y es preciosa. Está muy bien editada. Además, según lo que leí, es la primera traducción al castellano de esta obra, o al español. Y bueno, la verdad que es una linda experiencia la de la lectura. Más allá de eso, lo que hay adentro del libro también es muy importante y muy interesante. Pero lo que me pareció más extraño es que yo lo interpreté de una manera muy distinta a después viendo otras reseñas. Hay mucha gente que interpreta este libro de forma romántica, por decirlo de alguna manera, no en el sentido de que haya un romance, sino en el sentido de romantizar las cosas, o sea, de verlas con un cariz benevolente, cosa que no es lo que me pasó a mí. Y me parece que esa es la dualidad con la que juega el autor. Porque sí, se puede ver desde un punto de vista de la crítica a la sociedad en la que estamos viviendo, al hecho de que el Estado o la sociedad misma te dice cómo tenés que pensar, te moldea, si sos diferente estás mal, estamos muy alejados de lo que es nuestra propia naturaleza, bueno, muchas cosas, pero también se puede ver desde un punto de vista muy distinto, que no quiero decir, justamente para que ustedes se encuentren con esa sorpresa final, porque uno va cambiando la mirada de lo que está leyendo a lo largo del desarrollo de la historia. Y eso es lo que a mí me parece espectacular. Yo no lo veo desde el punto de vista idealizado, ni mucho menos. Ni creo que él esté haciendo una apología del vivir de forma extrasocial o marginal, o que hay que volver a lo que se hacía antes. Y yo no creo que vaya por ese lado. Sí creo que habla de muchas cosas muy importantes y creo que hace hincapié en cosas que son muy interesantes, pero también hay una crítica, o sea, hay una mezcla. Parece que el autor, uno no pudiera saber de qué lado está del lado de la historia, y eso es lo que es interesante. Él te narra algo que se le ocurrió, porque en realidad es una reconstrucción de hechos ficcional, no es que esto sea todo una historia real. Y vos después decidís por vos mismo, ¿qué te parece? ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que está mal lo que han hecho este padre y esta hija? Muy bueno. Realmente un libro que te abre un mundo grande y sobre todo que te deja pensando mucho cuando lo terminas. El quinto libro que terminé durante noviembre fue gracias a ustedes. Una recomendación de 2 suscriptores, Eric Velázquez y Paula Valencia Fernández, a quienes les agradezco muchísimo que me hayan hecho esta recomendación, que creo que fue en los videos de Bradbury, y es La balada del café triste, de Carson McCullers. Me dijeron, te va a encantar, yo sé que te va a encantar, sobre todo Eric me dijo eso. Y bueno, cuando me enteré, yo quería leer algo de esta autora, no había leído todavía nada, y cuando me enteré más o menos de qué trataba, fui de cabeza a comprar el librito. En este caso son varios relatos.
en el caso específico de La balada de Café Triste, es una novela corta. Es el primer relato, además, de esta colección. Y son 7 relatos en total. Bueno, la verdad que me pareció espectacular cómo escribe Carson McCullers. Primero, porque es totalmente actual. Y estamos hablando de una escritora de casi mediados del siglo XX. Tiene unos personajes sumamente interesantes, raros. Hace hincapié en aquellos personajes de los que nadie quiere hablar. Personajes que o porque son oscuros, o porque son diferentes, o porque tienen motivaciones extrañas que uno no empatiza mucho con ellos, o aquellos que están olvidados por la sociedad o rezagados. Son esos personajes que al mismo tiempo tienen muchísima profundidad y sobre todo mucha profundidad psicológica, que es el sello de esta autora. En el caso de La balada de Café Triste se nota el gótico sureño, es muy interesante cómo describe ese sur de Estados Unidos, me hace acordar mucho a Faulkner, bueno, también me hace acordar a Truman Capote, con esas descripciones de las personalidades del sur, de ese mundo muy ambivalente, donde pasan muchísimas cosas y al mismo tiempo esas cosas están desvalorizadas o están vistas mal, hay que ocultarlas. Las grandes dicotomías que tienen los sureños, bueno, muy, muy descriptivo y muy ambiental. Uno lo lee y siente ese sur de Estados Unidos, muy, muy interesante. Al mismo tiempo las historias son también raras. Los personajes son raros y las historias son raras. Y está muy bien escrito. Uno tiene mucho interés por ver hacia dónde va la autora con lo que está escribiendo. Otra cosa que me pareció muy interesante desde mi punto de vista personal es que hay 2 relatos que indudablemente los leí y dije, esta persona estudió música, están relacionados con la música, pero desde un conocimiento musical. Hay uno que se llama Niño Prodigio, que es Wunderkind, que no sé si lo estoy pronunciando bien en alemán, pero creería que sí, si no mi novio me va a corregir. Y otro que se llama, ahí les digo, Madame Zelensky y el Rey de Finlandia, que esos son los 2 específicos que tienen que ver con música. Bueno, tan es así que cuando terminé me fui a fijar la biografía de la autora y sí, ella estudió música y estudió música de forma profesional y fue un niño prodigio y su madre quería que estudiara piano y que entrara a Juilliard, nada más y nada menos, y ella finalmente decidió ir por el mundo de la literatura. A mí, que soy profesora de música, me pareció sumamente interesante. Esos 2 relatos me gustaron mucho. Están muy bien escritos. Cualquier persona que haya estudiado un instrumento en serio se va a sentir identificado con todas esas emociones que trabajan los personajes. Muy bueno. Realmente lo que tiene de interesante, además de ser muy moderna en su escritura y escribir sobre cosas totalmente actuales, es esa perspectiva desde adentro de los personajes, qué es lo que sienten, por qué hacen lo que hacen, muy profunda y que hace que uno conecte absolutamente con la historia, más allá de que las historias son muy diferentes entre sí, ¿sí? Los relatos no tienen un hilo conductor ni nada por el estilo. Me encantó, muchas gracias por habérmelo recomendado. El 6º libro que terminé es de un autor que tiene un nombre y un apellido muy raro, que es Sławomir Mrozek, no sé si lo estoy diciendo bien, es El elefante. Esto es gracias a la biblioteca de mi mamá, que en realidad es la biblioteca de mis abuelos también. Este es un escritor polaco y este también es un libro de relatos. Un libro que realmente es imposible no reírse, es imposible no disfrutarlo porque es una sátira absoluta al régimen comunista y más que al régimen en específico, que lo es, también a las personas, al Polonia de mediados del siglo XX, a cómo el pueblo es llevado de la nariz en ciertas cosas, bueno, a todo lo que tenga que ver con política y con una sociedad que, bueno, tiene que vivir los coletazos de la Segunda Guerra Mundial y con todo lo que eso significa. Y con lo que significó para Polonia, ¿no? Cada una de las historias o de los relatos está marcada a veces dentro del género fantástico, a veces no, a veces es medio surrealista, pero
tiene una carga de humor de principio a fin y una carga crítica de fondo que ni de fondo, de frente, de costado, impresionante. Es muy bueno. Hay algunos relatos que te reís a carcajadas por lo que dice, hay otros que no se queda... La verdad que mejor no me río porque no sé si reír o llorar. Hay algunos que uno lamentablemente se siente identificado desde su propio país. Me encantó. Es un libro que no he visto a nadie reseñar y que incluso cuando me fijé de quién se trataba el autor, etcétera, no había muchos datos, pero sí sé que existe. O sea, actualmente hay ediciones modernas de este libro. Este es muy viejito. Y no sé ni de qué editorial es, la verdad. Además está ilustrado. Ah, es Six Barrel la editorial. ¡Ay! Tengo un Six Barrel de la época del Pepe. Bueno, por eso está bien, indudablemente, debe estar bien traducido. Tiene ilustraciones que son en blanco y negro. El ilustrador es Daniel Ross, también un apellido súper raro. Muy bonito, o sea, bonito, no es bonito. Muy lindo de leer, muy que uno lo va a disfrutar, se va a reír, pero obviamente si uno hace una lectura profunda y crítica, que es lo que realmente él te está transmitiendo, es bastante duro, pero es esa dureza a través de la broma que hace que se pueda leer fácilmente y que uno pueda reflexionar sobre muchas cosas sin sentirse tan avasallado. El séptimo libro que terminé durante el mes de noviembre fue Si una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino. Bueno, de este libro hablo en particular y en concreto y me explayo en el video de la semana anterior de libros peculiares, así que no voy a hablar acá. Sí decir que me encantó, que si les interesa por el título, que ya es raro que vayan a ver, les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace al video. El octavo libro que terminé durante noviembre, y por suerte, por fin además, fue Solaris, de Stanislav Lem. ¡Qué buen libro! Yo sé que es un libro raro. Y yo entiendo a la gente que no le gustó mucho este libro. Porque es un libro que, vuelvo a decir, y que son los libros que a mí me gustan particularmente, usa la ciencia ficción como excusa. Lo pueden decir ustedes conmigo porque ya se lo he dicho tantas veces que se lo deben saber de memoria. Pero realmente es así. En este libro, la ciencia ficción es la excusa para hablar de un montón de cosas muy interesantes. Teniendo en cuenta que el autor era psicólogo. Y se nota, porque de lo que habla es justamente de la psicología humana. ¿Qué tiene de grandioso este libro? Primero que es muy genial la historia. A mí me pareció súper interesante, me pareció divertida incluso y atrapante. Es cierto que pertenece a lo que sería la ciencia ficción dura, porque tiene descripciones científicas muy detalladas y que puede ser un poco cansador. Si no estás acostumbrado a la ciencia ficción, sí puede ser un poco agobiante la parte donde te describe el mundo y etcétera. Bueno, les cuento un poco la historia, pero muy por arriba porque me parece que lo que es interesante realmente en este libro es no enterarse de nada. Es un psicólogo, justamente, que viaja a una estación espacial que está en un planeta que se llama Solaris. Es un planeta muy particular y muy raro. Están tratando de entender a ese planeta hace mucho tiempo además. Y la última expedición de científicos que fue a este planeta dejó de tener conexión con la estación cercana terráquea, que era con la que se comunicaban normalmente. Hace unos meses que ha pasado esto, no saben qué pasa con esa expedición y entonces mandan un psicólogo para ver qué es lo que sucede. Y eso es todo lo que les voy a contar. No quiero contarles más porque eso es lo que tiene de atrapante la historia, que es casi a veces parecido al thriller, en que uno necesita saber qué es lo que está pasando, porque todo es muy misterioso, es muy raro. Pero bueno, en el medio de eso hay un montón de información sobre el planeta. ¿Qué es el planeta? ¿Qué cosas se descubrieron con respecto a este planeta? Hay un mar que casi cubre la totalidad del planeta, que es muy importante y que se han tratado de hacer investigaciones sobre él. Todas las disquisiciones científicas sobre esto. El intento de establecer algún tipo de comunicación, de entender qué es lo que están vivenciando. Bueno, eso es la ciencia ficción dura. Y tiene descripciones muy, muy detalladas, que a mí en ningún momento se me hicieron pesadas, porque estoy acostumbrada a este género y me gusta. Pero después lo que me pareció interesantísimo es de las cosas que habla Lem,
que tienen que ver con cosas que a mí particularmente me parecen muy importantes de reflexionar, como por ejemplo, ¿hasta qué punto la soberbia que tenemos normalmente los seres humanos, y no lo pensemos con respecto a mundos extraterrestres, pensémoslo con respecto a la vida general? Siempre nosotros pensamos que estamos sobre la pirámide de la cadena, y tan es así que utilizamos y abusamos y usamos de los animales como se nos da la gana. Hay ciertas corrientes ahora o ciertos grupos que están tratando de hacernos dar cuenta de que hay ciertos seres, estos animales, que tenemos que tratarlos de otra manera, como es el caso de los gorilas, que se han hecho muchos descubrimientos e investigaciones en cuanto a la actividad cognitiva de los gorilas. Cómo esto hace que nosotros nos sintamos muy incómodos, porque ¿qué es y qué significa ser humano? ¿Qué nos da esa condición? Que somos pensantes, que somos racionales, que tenemos sentimientos, que podemos utilizar de herramientas para... ¿Y eso no lo hacen acaso los gorilas? ¿Se lo puede considerar un ser humano, un gorila? Bueno, todas estas cuestiones, en realidad Lem las pone en un universo distante. Cuando uno se encuentra como ser humano con otro ser que también indudablemente denota inteligencia y sentimientos y cosas, pero es tan ajeno a nosotros que no lo podemos entender de ninguna forma. Y al mismo tiempo, nosotros estamos tan imbuidos de nosotros mismos y tan metidos hacia nosotros mismos que realmente no nos podemos relacionar con lo que es ajeno, porque todo lo pasamos a través de nosotros. O sea que si el otro ser se relaciona con uno o tiene comportamientos parecidos al humano, entonces lo entendemos y lo decodificamos como un ser a nuestra altura. Pero si no es así, no lo hacemos porque no podemos. Todas estas son las cosas de las que habla Lem. Además de esto habla sobre la memoria, sobre la psicología humana, sobre las relaciones humanas, sobre qué es importante, si la memoria de las cosas o la realidad de las cosas, si la interpretación propia sobre o no. ¿Cómo saber si nosotros estamos interpretando las cosas de mala manera o de buena manera? No sabemos, nuestro filtro siempre es nuestro. Es la idea esa de que como nosotros vemos desde nosotros mismos, somos totalmente parciales. Y él cree que en realidad es imposible que nosotros perdamos esa parcialidad. Así que la idea de conectar con otros y empatizar con otros, primero tendría que partir por una deconstrucción propia. Y esto es simplemente un mínimo resumen de lo que habla Solaris. Es interesantísima esta novela, está tan bien escrita y por otro lado hay tanto para reflexionar que me pareció maravillosa. Es una de las grandes novelas para mí de la ciencia ficción, indudablemente, pero sí entiendo, y realmente hago hincapié en la gente en que no le ha gustado Solaris, porque realmente además tiene un final extraño y totalmente abierto, se lo tengo que decir desde ya, que también te deja a la reflexión y a lo que uno quiera interpretar, que si uno va a leer a Solaris con la idea de leer una historia que tenga un arco, que tenga un principio, un desarrollo y un fin, se va a quedar absolutamente decepcionado. Por otro lado, si uno piensa que esto es una novela de ciencia ficción de aventuras, y también se va a quedar decepcionado. Esta es una obra filosófica y sociológica y psicológica que está enmarcada dentro de un género X. Pero podría haber sido enmarcado dentro de cualquier género, que lo mismo es, porque lo importante es lo que habla Stanislav Lem y no la historia que cuenta. El último libro que leí en noviembre, y la verdad que creo que va a uno de mis favoritos del año, veremos, es El nervio óptico, de María Gainza. Bueno, yo también de estos dos libros últimos decía en el book tag pre-fin de año que tenía ganas de leer. Por suerte lo pude hacer. Me encantó. Y este tendría que entrar dentro de Libros Peculiares, una tercera edición de Libros Peculiares, porque realmente es sumamente original y extraño y distinto, interesante. Tener en cuenta que María Gainza es historiadora del arte, y entonces lo que es interesante, bueno, todo es interesante, pero lo que es más interesante es lo que te cuenta sobre artes plásticas. Que yo hice además la experiencia de que leerlo yéndome a fijar de qué obra artística estaba hablando, incluso cuando no conocía al
al pintor o al artista ir a fijarme quién era y la biografía. Es como que hice una especie de recorrido histórico, artístico junto con ella, que me encantó porque me dio una riqueza aún más sobre lo que ella cuenta. Y la verdad que no puedo resumir de qué trata este libro porque simplemente es las vivencias de la autora, porque es biográfico, mezcladas o entremezcladas con el mundo del arte plástico. Esta idea, digamos, de que cuando algo a uno lo apasiona muchísimo, está entremezclado, entrecruzado, entrelazado en la vida. Entonces uno vive sus historias al mismo tiempo que las relaciona con aquello que ama. Y esto es así, y a todos nos pasa estas cosas. Qué sé yo, vamos a hablar de cosas muy básicas. Me gusta mucho una serie y vivo cosas que me hacen acordar a cosas que vi en la serie. Bueno, esto es lo mismo, pero desde el punto de vista pictórico. Entonces ella vive situaciones X, cualquiera, por ejemplo, estar atascada en un enorme cola de autos y mezclarlo inmediatamente con alguna cosa que le hace acordar de algún artista en particular, y entonces las historias son una mezcla entre su hilo argumental biográfico y la historia de vida del artista o alguna anécdota particular. Todas sumamente interesantes las anécdotas. Miren que yo estudié historia del arte en mi carrera y hay un montón de cosas que no sabía, indudablemente hay un montón de cosas que uno no sabe, pero de autores que uno creía conocer. Siempre alguna anécdota que conecta totalmente con lo que ella está viviendo, porque no es inconexo. Esto es lo que es interesante, no es que, bueno, yo estoy, no sé, hablo de que salí a regar el jardín y me acordé de la música de Mendelssohn. No, bueno, no. Es porque a lo mejor salí a regar el jardín y veo una flor que era la flor preferida de Mendelssohn y entonces están relacionados, tienen una organicidad las historias maravillosa. Además, el libro es muy corto, se lee facilísimo, lo leí rapidísimo porque me pareció fascinante. Me gustó muchísimo. Qué buena manera de enseñar arte, porque en realidad finalmente es lo que ella está haciendo. Y al mismo tiempo, qué cercana que es la autora y en el caso mío, cómo me identifiqué con ella como persona, como personalidad. Me reí mucho de ciertas cosas que cuenta porque me hace acordar a mí y no deja de tener emocionalidad en lo que cuenta. Ella pertenece a el mínimo porcentaje de argentinos de familias de muchísimo dinero y además no solo de mucho dinero, sino de mucha impronta cultural, que son las familias, digamos, de finales del siglo XIX argentinas, que no solamente tenían un estatus económico y social, sino también cultural. Es un poco lo que pasa con Victorio Campo, por ejemplo, que utilizaban además de esos recursos para promover la cultura en el país. Entonces es muy interesante lo que cuenta de su familia, es muy interesante su propia vida, es muy interesante cómo es ella con respecto a esa familia. Lo recomiendo, pero muchísimo. Muy, muy buen libro. Bueno, y el regalito, La Yapa, que es el libro que más me ha decepcionado, por lo menos en las últimas cosas que he leído, y que en realidad fue el segundo libro que terminé durante noviembre. Y lamentablemente, porque realmente lo tengo que decir así, es La Uruguaya, de Pedro Mayral. Ay, yo lamento muchísimo que este libro me haya decepcionado porque venía con una gran montaña de lo que consideraba yo que era Pedro Mayral en su escritura con Salvatierra, que todos sabrán que es así porque además tengo una reseña específica de ese libro. Y además me habían dejado muchos comentarios, muy variopintos los comentarios, desde gente que no le había gustado, gente que esperaba ver mi reseña, acá tenés la reseña, y de gente que le había encantado. Por lo tanto, yo creía realmente que este libro me iba a interesar. Es cierto que la sinopsis del libro no me parecía interesante, y lo mismo me pasa con Una noche con Sabrina Love, aunque creo que Una noche con Sabrina Love me parece un poco más interesante que esta, pero pensé que esta era más para público adulto y que Una noche con Sabrina Love era un poco más adolescentoso, porque tiene una historia como de iniciación, bueno, qué sé yo, no sé. Decidí que iba a decantarme por este. Bueno, a ver, yo no quiero que se enojen los que les gusta La Uruguaya, porque esto, como siempre digo, es muy personal. Pero ¿cómo será que no me gustó que agradecí haber empezado por Salvatierra? Porque si yo hubiera empezado por La Uruguaya, muy probablemente no hubiera leído más nada de Mayral. En cambio, Salvatierra hace que yo considere que indudablemente Mayral es un escritor que
es que tiene muchas facetas, que se lo puede ver de una forma positiva o negativa, o que es un escritor multifacético justamente, que puede cambiar 180 grados y ser dos escritores distintos, o uno puede verlo como algo negativo porque el autor tiene una inconsistencia bárbara. Y lo peor del caso es que Salvatierra es anterior a este, o sea que ni siquiera fue que creció, decreció. El argumento es la cosa más básica que existe en el planeta Tierra y el problema es que sigue siendo básico, porque bueno, claro, uno puede partir de un argumento muy básico y después que sea potenciado, pero no es el caso. Es un hombre que está en la crisis de la mediana edad y que viaja a Uruguay por un motivo muy particular, que es que quiere cambiar dólares y acá en Argentina es muy difícil. Y lo único que quiere, o la idea que él tiene, es reencontrarse con una mujer que conoció años antes cuando había viajado a Uruguay por un viaje literario, o sea, en donde había estado con otros escritores, etc. El protagonista es escritor. Bueno, y eso, y es como tratar de salvar esa crisis de mediana edad a través de este supuesto amor. Sí, es cierto que tiene algunas reflexiones que podrían llegar a ser interesantes, como por ejemplo el mundo de uno interno ficticio o imaginario versus la realidad, cómo adaptarse a las decepciones de la vida, o sea, al darte cuenta que uno pensaba que tenía un camino y de repente se da cuenta que está por otro lado, cómo enfrentarse a esa crisis de cuando uno llegó a la mitad de la vida, que lo que te queda es la otra mitad y qué hiciste hasta ese momento. La crisis de pareja, cómo es realmente ser padre. Esa es la parte que más me pareció interesante, o sea, el hablar sobre ser padres sin eufemismos, pero todo con una superficialidad, sin ningún tipo de profundidad real. La historia de hilo conductor, o sea, de base, es realmente... incluso me parece ridícula. Además hay momentos en que uno... o sea, un autor y un protagonista no pueden ser tan monotemáticos. Hay puntos en que, bueno, a mí me pareció imposible empatizar con el protagonista, me pareció un tipo estúpido, y vamos a decirlo así. Y hay momentos en que vos decís, pero tenés 40 y pico de años, o sea, ¿qué tenés? 12. O sea, yo entiendo que estés teniendo una crisis de identidad, pero ¿hasta qué punto? Es obcecadamente estúpido. Y además con respecto a ciertas cosas particulares. El tipo tiene una única idea en la cabeza y eso es lo único que lo moviliza en la vida. Yo no puedo creer que existan personajes así de planos o personas así de planas. Yo creo que todos tenemos distintos tipos de motivaciones, que es verdad, hay cosas que pueden ser más importantes que otras, pero hay de todo. No hay una única cosa en la vida que es lo único que me preocupa, que parece que fuera el caso de este protagonista. Por otro lado, la idea de que el protagonista le escribe una carta contándole toda esta historia a su, bueno, no vamos a decir a alguien, también me pareció sumamente sacada de los pelos. El final trata de tener un giro que me pareció artificioso, muy fuera de todo lo que venís leyendo, medio ridículo, que tampoco justifica el por qué escribe todo lo que escribe. La verdad, no puedo creerlo, no puedo creer que sea el mismo autor que Salvatierra. Para mí son dos escritores distintos. Tiene un hermano gemelo, que es el hermano malvado, que ha escrito esta historia. Y el otro que escribió Salvatierra. Alguien que me deje en comentarios si ha leído Sabrina Love o otra cosa de Mayral que les haya parecido interesante. Sobre todo si leyeron Salvatierra, algo que les haya parecido similar a lo que experimentaron con Salvatierra. Porque es que realmente son dos autores distintos. Disculpen los que les gustó la uruguaya, pero realmente me ha parecido tan superficial la historia, tan sin sentido, tan que no me dejó nada, que es otra historia más de las tantas historias cortadas unas iguales a otras y que sí está bien escrito, a ver, se lee fácil, pero hay descripciones que me parecieron bizarras, situaciones bizarras, un personaje realmente que es para pegarle una cachetada. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Pedro Mayral? Explícamelo, mándame un comentario. Bueno, y hasta aquí llegamos con el wrap-up del mes de noviembre. Espero que no haya quedado larguísimo. Espero que les haya interesado alguno de los libros de los que hablé. Cuéntenme qué leyeron. Si hay alguno de los que yo cuento que hayan leído, que les haya gustado o no. Si hay alguno que les haya interesado especialmente y lo tengan ahora en la listita de pendientes. Esa eterna lista de pendientes que todos tenemos. Y prepárense porque se vienen unos videos especiales. Sí, se vienen videos especiales de Navidad y fin de año. Hasta prontito.